Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Hay alerta máxima entre las autoridades por un posible atentado contra las altas cortes. El director de la policía entregó detalles de los explosivos encontrados de la maqueta y del presunto plan para atentar contra el Palacio de Justicia. El uniformado aseguró que está garantizada la seguridad de la principal sede judicial del país. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y hay preocupación en la Corte Suprema por el presunto plan para atentar contra las instalaciones del Palacio de Justicia. El presidente de la Corte, Gerson Chaverra, acordó con la Policía Nacional reforzar la seguridad alrededor del Palacio. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La procuradora Margarita Cabello se sumó a las voces que advierten que el próximo año el país podría enfrentar desabastecimiento de gas. Le pidió al gobierno reactivar la exploración y explotación de gas para no depender de las importaciones de combustible. Las declaraciones las hizo en el Congreso de los Generadores de Energía, celebrado en Cartagena. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. OEA aprueba resolución en la que le exige a Venezuela que publique las actas electorales. Lula arremete contra gobierno Maduro. Dice que Venezuela tiene un régimen autoritario y muy desagradable. Estudio asegura que medio planeta no tiene acceso a agua potable. Hay 4.400 millones de personas en riesgo. Huracán Ernesto amenaza la costa este de Estados Unidos. Batalla campal en Parlamento de Turquía deja varios heridos. La Organización de los Estados Americanos aprobó por consenso una contundente resolución en la cual le exige a Venezuela que publique las actas electorales del pasado 28 de julio. Mediante una resolución impulsada por el gobierno estadounidense en la que se le hace un llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a respetar el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que asegure la transparencia, la credibilidad y la legitimidad del proceso electoral. Por consenso, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que urge al CNE venezolano publicar las actas de la elección presidencial desglosadas por mesa de votación. El proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela queda entonces adoptado por consenso. Asimismo, Brasil, quien en la anterior reunión se abstuvo de votar, reiteró la publicación de las actas. Ecuador, entre tanto, anunció su reconocimiento al opositor Edmundo González como ganador de los comicios. Por lo que este reconocimiento de Ecuador se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de esa nación, expresada con contundencia en las urnas y sostenida por el pueblo con la movilización en las calles durante los últimos días. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que todos sabían qué iba a pasar y que no se puede pedir a la gente que se someta. Debemos exigir que cese la represión y la tortura, que se liberan los presos políticos, que dejen a los periodistas trabajar con libertad. Cuando hablamos de alternativas a una transición pacífica, definitivamente, esto fue un referéndum hacia eso. Luego de 2 horas de negociaciones, el texto también fue aceptado por Colombia. El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, subió hoy el tono frente a la crisis política de Venezuela y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen muy desagradable con tendencias autoritarias. En medio de la crisis postelectoral que enfrenta Venezuela, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió a referirse a la crítica situación que atraviesa el país, tras el fraude electoral con el que el chavismo busca aferrarse al poder. El mandatario expresó que el país caribeño tiene un régimen muy desagradable. Yo acho que Venezuela vive un régimen muy desagradable. ¿Es ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura, é diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Lula asimismo dijo que Venezuela es un país muy interesante para Brasil. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetro de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de
de una fuerza política. El líder brasileño reiteró la solicitud para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro publique las actas electorales desglosadas por mesa, que demuestre la victoria de Maduro. Entre tanto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inició el peritaje del material electoral de las elecciones del 28 de julio. Se abrieron decenas de cajas con material electoral en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia inició el peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Nicolás Maduro. Se procedió a realizar presencialmente por esta sala electoral la supervisión y control del proceso de peritaje del material que se encuentra a disposición de esta instancia judicial y en custodia del Consejo Nacional Electoral. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia agregó que son expertos electorales los que analizarán el material físico y digital. Una vez se culmine el proceso del Tribunal Electoral, se emitirá una sentencia definitiva sobre el recurso electoral que presentó el mandatario. La oposición demanda este proceso afirmando que es irregular y exige que se publiquen la totalidad de las actas del escrutinio. Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Las masivas protestas y los hechos que exigieron la transparencia en estos comicios han dejado más de 1.400 detenidos. Un nuevo informe de la revista Science duplicó las estimaciones de la ONU y reveló que más de la mitad de la población mundial carece de agua potable. Un nuevo análisis geoespacial reveló que cerca de 4.500 millones de personas en países de ingresos bajos y medios carecen de acceso a agua potable gestionada de manera segura, y la contaminación fecal afecta a casi la mitad de la población de estas regiones. El estudio revela que las estimaciones mundiales anteriores sobre la disponibilidad del agua potable segura están muy subestimadas, en particular para algunas de las poblaciones más vulnerables, y destacan la necesidad urgente de inversiones específicas para mejorar el monitoreo de la calidad del agua y la infraestructura en estas regiones. El acceso al agua potable se reconoce como un derecho humano básico y desempeña un papel central para la Agenda del año 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, faltan datos sobre los servicios de agua potable gestionados de manera segura para gran parte de la población mundial. Entre las zonas donde las personas no tienen acceso al agua están el sur de Asia, África subsahariana, Asia Oriental, el sudeste asiático, Latinoamérica y el Caribe. El huracán Ernesto se fortaleció rápidamente a categoría 2 y amenaza la costa este de los Estados Unidos. Ernesto, el huracán que ha ganado fuerza rápidamente en el Atlántico, alcanzó la categoría 2 y amenaza con golpear Bermudas mientras crea condiciones peligrosas en la costa este de Estados Unidos. Esta tempestad ya ha dejado su marca en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Cientos de miles de personas quedaron sin electricidad y decenas de calles están totalmente inundadas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que los vientos máximos sostenidos del huracán se mantienen en 160 kilómetros por hora y que su centro se ubica a unos 500 kilómetros al suroeste de Bermudas. La tormenta tiene el potencial de convertirse en huracán de categoría 3 durante las próximas horas, por lo que se esperan fuertes lluvias y ráfagas de viento intensas. En medio de la emergencia global por la viruela del mono, Pakistán detectó su primer caso de contagio. El paciente viajaba en un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino a la ciudad de Peshawar, en el noreste del país. Por el momento, el hombre contagiado se encuentra en cuarentena y el Instituto Nacional de Salud de Pakistán seguirá investigando el caso. Pelea en el Parlamento de Turquía. Un debate sobre un exdiputado preso terminó en una batalla campal entre legisladores. Un debate en el Parlamento de Turquía sobre el exdiputado Kan Atalay, quien está en prisión tras ser destituido por una sentencia judicial declarada luego nula por el Constitucional, derivó este viernes en una pelea a puños y mechoneadas con al menos 6 diputados heridos. Todo sucedió cuando el Parlamento turco se reunió en sesión extraordinaria convocada por la oposición. La tensión se disparó cuando el diputado Ahmet Sik, compañero de Atalay en las filas del partido izquierdista TİP,
acusó de total falta de vergüenza a los parlamentarios del partido islamista AKP, por lo que un diputado del AKP se abalanzó sobre él a puños y desatando una pelea multitudinaria. La gravedad de la situación se puso de manifiesto por el hecho de que posteriormente se vio al personal parlamentario limpiando restos de sangre en el suelo, señal de la intensidad del enfrentamiento. En Japón, las autoridades ordenaron la evacuación de miles de personas en el norte del país ante el riesgo de inundaciones y deslaves causados por el potente tifón Ampil que se acerca por el Pacífico. Vuelos y trenes quedaron suspendidos en el área metropolitana de Tokio y están activas las alertas por fuertes vientos y lluvias torrenciales al paso del tifón, mientras que más de 5.000 hogares se quedaron sin electricidad. El mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, tomó hoy de nuevo posesión tras ser reelegido para un segundo mandato de 4 años. En su discurso criticó la falta de transparencia de las elecciones en Venezuela. Luis Abinader asume su segundo y último periodo presidencial en República Dominicana, en presencia de más de una decena de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el rey de España. En su discurso de posesión, el mandatario prometió crecimiento económico, controlar la inmigración haitiana e impulsar reformas sociales. Me siento profundamente honrado de tomar juramento después de un proceso electoral ejemplar. Abinader aprovechó el momento y habló sobre la crisis democrática que vive Venezuela, que nos lleva a exigir la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado por la voluntad del pueblo venezolano. Asimismo, pidió que Haití no sea olvidada y dejada en manos de la violencia e instó a una intervención de la comunidad internacional para que el país regrese a la paz. En Estados Unidos, el Servicio Secreto aprobó un plan para proteger al candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, con pantallas de vidrio blindado durante sus mítines. Normalmente, esas láminas a prueba de balas solo se proporcionan a los presidentes y vicepresidentes cuando se considera necesario en apariciones al aire libre. Sin embargo, tras el atentado que sufrió Trump el pasado 13 de julio, se aprobó su uso en la campaña electoral del magnate. En Inglaterra crearon unas baterías elásticas y suaves de aspecto gelatinoso que servirían para suministrar energía eléctrica a implantes hechos en los cuerpos de los seres humanos. Un grupo de investigadores del Departamento de Química de la Universidad de Cambridge desarrolló una nueva batería revolucionaria que podría alimentar tecnologías portátiles, así como implantes para el interior de nuestros cuerpos. Cada batería consta de una red tridimensional de polímeros que contienen más del 60% de agua. Los polímeros se mantienen unidos por las interacciones químicas que tienen entre sí, es decir, la interacción reversible encendido-apagado que controla las propiedades mecánicas de la gelatina. Si bien los hidrogeles se han utilizado anteriormente en el cuerpo para proporcionar electricidad, los investigadores dicen que esta es la primera vez que se les otorga una propiedad elástica. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor alcalde mayor de la ciudad, el doctor Carlos Fernando Galán. Estábamos hablando anoche, señor alcalde, sobre el presupuesto de Bogotá. Sí, señor. Que debe ser adicionado. Sí, el presupuesto está en proceso de armonización en el Consejo de Bogotá en este momento. Hay una discusión para adecuarlo con el plan de desarrollo nuevo que se aprobó en el Consejo hace un par de meses. ¿Usted pidió cuánto más? Se pidieron cerca de 400.000 millones de pesos más de lo que estaba ya aprobado desde el año pasado. Un poco más de eso, sí. Es la adición. Hay otros 220.000, 30.000 millones de pesos que tienen que ver con una modificación de presupuesto, pero no es una adición. Son cerca de 400, un poco más, que son de adición presupuestal. En total el presupuesto va a quedar por encima de los 33.5 billones de pesos este año, para el 2024, y ya es adecuado al plan de desarrollo nuevo, que es la apuesta que la ciudadanía acompañó en las urnas. Ahora, señor alcalde, hay una pregunta que seguramente a usted no le va a gustar. Pero si usted firmó ayer jueves un decreto o una resolución estableciendo un nuevo impuesto en Bogotá. Sí, efectivamente es la sobretasa bomberil, Yamil, que fue aprobada por el Consejo. Sí. Eso va a ser una sobretasa de 1% del ICA para los comercios que generen más de 2.000 millones de pesos más o menos al año de ingresos.
Entonces es algo pues que fue presentado al Consejo, aprobado, que nos va a permitir fortalecer las herramientas para emergencias que tenemos en Bogotá e invertir en mejores capacidades para la unidad de bomberos en Bogotá. Usted sabe que los bomberos tienen retos, tenemos en términos de número de bomberos. ¿Únicamente para eso? Es para bomberos, sí señor. ¿Únicamente? Eso va destinado para bomberos. Obviamente nos permite liberar otros recursos que usábamos para apoyar a bomberos, ahora los podemos liberar y destinarlos también a otras inversiones. ¿Cuánto recaudará con ese impuesto? Ese recaudo debe ser en los 4 años por encima de los 200.000 millones de pesos. Ah, bueno, pero no todo dedicado a los bomberos, ¿o sí? No, no todo dedicado a los bomberos. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es, ese impuesto va dedicado a los bomberos, pero puede liberar recursos, tener ese impuesto, para poder invertir en otros proyectos. Y óigame, señor alcalde, ¿es tan mala la situación de los bomberos? Sí, los bomberos, digamos, los bomberos funcionan. Usted vio en los incendios lo que lograron, o sea, fue extraordinario en los incendios de enero lo que lograron los bomberos, pero tenemos muy pocos bomberos, por ejemplo, para lo que necesita una ciudad como Bogotá. Y tenemos que trabajar en mejorar la infraestructura que tienen los bomberos, las estaciones de bomberos. Hay localidades de Bogotá que requieren mejores capacidades. Por ejemplo, yo le estaba hablando hace un rato de lo que va a construirse en el norte de Bogotá. Todo lo que va a ser para 400.000 personas más o menos o más, inclusive en Lagos de Torca. Eso requerirá de nueva infraestructura de bomberos que permita atender emergencias allá, porque recuerde que los bomberos no solamente atienden incendios, muchas otras emergencias, ellos son los primeros que llegan a las emergencias, entonces necesitamos fortalecer esa capacidad y eso lo vamos a hacer. Inundaciones. Por ejemplo, exactamente. Sí, mire, señor alcalde, le preguntamos anoche cuál es su respuesta. Bueno, usted me preguntó por un tema de seguridad de la Alcaldía de Bogotá. Yo le cuento, mire, yo llegué a la Alcaldía y la Policía Nacional hizo un estudio de seguridad donde considera que los vehículos que están asignados, que son de la Alcaldía, a la Alcaldía Mayor, cumplieron vida útil. Tienen más de 8 años y hay que cambiarlos. Y el debate que le hicieron a ustedes en el Consejo. Sí. Sobre la compra de las camionetas. Sobre la solicitud que se está haciendo por parte de la Secretaría de Seguridad para cambiar ese parque automotor. Y entonces, ¿cuál es el proyecto y por qué la oposición que ha encontrado en algún sector del Consejo? Pues digamos, yo creo que siempre debemos estar dispuestos a la crítica, a que vigilen cada peso, eso está muy bien y para eso es la democracia y la oposición tiene que estar ahí vigilante. Cuestionar y al gobierno estatal le corresponde responder y explicar. Yo le repito, la explicación que tenemos a eso es que la Policía Nacional ha hecho un estudio de seguridad donde considera que los vehículos que están asignados a la Alcaldía Mayor de Bogotá cumplieron vida útil, ya tienen 8 años. Las mismas normas técnicas de la policía dicen que ese tipo de vehículos a los 8 años hay que cambiarlos porque ya no garantizan seguridad. Y eso es básicamente, es una renovación de la flota. Eso es lo que apostamos, no es alquiler como ocurre en otros casos. Hay casos de alquiler que se hace a través de la UNP y en esos casos de alquiler, Yamit, podemos estar hablando de un costo 2 o 3 veces superior al que estamos hablando para los vehículos, cuando se hace un alquiler, porque un carro alquilado blindado puede llegar a costar más de 20 millones de pesos al mes. Al mes, o sea, eso vale... Un carro blindado en 4 años puede costar en alquiler 1.000 millones de pesos, para que ustedes se hagan una idea. En este caso no son alquilados, van a tener una vida útil de 8 años, entre 6 y 8 años, y van a garantizar la seguridad hoy de la alcaldía y de los próximos 8 años. ¿Pero tenemos recursos? Sí, eso hace parte de la solicitud que se está haciendo al Consejo. Hasta ahora. Fuentes hay, pero la solicitud se hace al Consejo para que lo autorice y el Consejo discutirá y está discutiendo obviamente si eso se debe hacer o no. Ahora, señor alcalde, el deprimido de la calle 72. Sí. Esa es una obra, Yamit, del Metro de Bogotá. Es una obra que arrancó en el 2021, que nosotros recibimos en un avance cercano al 45% más o menos, que va por encima del 75% en este momento. ¿Avance? Sí, de avance. En términos contractuales debe terminarse el 8 de octubre. El contratista nos ha dicho que va a cumplir a 8 de octubre. No es fácil, debemos decir, por el atraso que tenía, pero estamos vigilando para que esa obra se entregue lo antes posible. Hubo un problema, Yamit, con un subcontratista que tenía esa obra. Para que usted se haga una idea, Yamit, el Metro de Bogotá tiene un contratista y ese contratista tiene más de 50 subcontratistas que tiene que manejar. Este, al parecer, es uno que tuvo incumplimientos, ya lo cambiaron hace cerca de 3, 4 meses. Eso permitió reactivar la obra, se está agilizando. Y, por ejemplo, el espacio público alrededor de la 72, arriba de la 15,
tanto costado norte como sur de la 72, y me refiero al carril para vehículos y al andén que hay ahí, va a terminarse en el mes de septiembre de este año, es decir, el mes entrante se termina. Y la obra del deprimido completa tiene que estar terminada en octubre. Eso es lo que dice el contrato. Si no llegan a cumplir y se demoran un poco más, tendrán obviamente una multa. Ah, ok. ¿Multa como de cuánto? Pues eso dependerá eventualmente del tiempo que sea, ¿no? Eso está tasado por días inclusive, entonces ahí habrá una multa según, digamos, si hay incumplimiento de la obra. Hola, señor alcalde. ¿Y qué ha pasado con las obras anunciadas en el Campín? Bueno, eso es una alianza público-privada, una APP, por más de 2 billones de pesos. Sí. Eso fue adjudicado en el gobierno anterior de la alcaldesa Claudia López. En este gobierno se firmó el contrato y en este momento, yo le cuento, el estadio se lo entregamos a la Federación y a la FIFA porque arranca en menos de 2 semanas el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20. Y eso se va a jugar en el Estadio del Campín, en el Estadio de Techo, en Medellín y en Cali. Entonces el estadio lo tendrá la FIFA y la Federación durante este mes de septiembre más o menos. ¿El estadio no es obra de la alcaldía? El estadio, digamos, el Campín. Cuando usted dice es obra de la alcaldía, ¿lo que se va a construir? Sí. No, lo que se va a construir lo van a hacer privados. Es una alianza público-privada, pero son privados que tienen la iniciativa. Ellos tienen la responsabilidad de conseguir los recursos para poder construir eso y tienen un plazo para hacerlo. Es decir, para conseguir los recursos. Si consiguen los recursos que puedan respaldar la financiación de eso, sigue la APP y el proyecto es que el estadio esté terminado en 4 años, el nuevo estadio, en 4 años. ¿Y la alcaldía realiza alguna especie de auditoría sobre eso? Permanente, vamos a hacer vigilancia a la obra. Va a construirse el estadio nuevo, que tendrá techo, para que reduzca la problemática que hay de lluvias y de afectación a la gramilla en Bogotá. ¿Usted es de Santa Fe? Claro, yo soy de Santa Fe. Tendrá, para que veamos ahí a Santa Fe campeón nuevamente en un nuevo estadio. Sí. Tengamos eventualmente también una capacidad que será alrededor de 50.000 espectadores. Hoy la capacidad del Campín es menos de 40.000, se va a aumentar en cerca de 12.000, 13.000. Más toda la zona, ¿no? Sí, va a haber una clínica especializada en temas deportivos, va a haber espacios comerciales, va a haber un espacio especial para la gastronomía, donde estará el Palacio del Colesterol, por ejemplo, como un eje fundamental de la historia gastronómica alrededor del Campín. Va a haber un escenario para la Filarmónica. ¿No van a sacar a las señoras? No, se le va a generar un nuevo espacio a los que han estado ahí presentes desde hace mucho tiempo. Entonces, en eso estamos acompañando, es una responsabilidad de privados y vigilando que cumplan. ¿Y eso avanza? Sí, está avanzando en la consecución de recursos en esta etapa. Conseguir recursos. Cuando tengan ya eso garantizado, iniciará la obra, que la proyección es que eventualmente arranque a final de este año, principios del año entrante ya la obra. La proyección ya mide además que no se va a deshabilitar el Estadio del Campín en ningún momento. Es decir, van a tumbar una tarima, digamos, una tribuna de un lado y van a construir la nueva y luego van a proceder con la otra y construir la nueva así y seguirá operando el Campín. ¿El fútbol no será interrumpido? El fútbol no será interrumpido. Eso es lo que ha planteado la APP hasta ahora y pues nos parece que eso se justifica y se necesita además que el Campín siga funcionando. A ver, señor alcalde, mire. En su listado de temas, que tiene muchos. Mire, las obras en marcha del Instituto de Desarrollo Urbano están demoradas. Sí, yo le contaba ayer que nosotros recibimos 76 obras. Sí. Y todas recibimos con atrasos, absolutamente todas. Unas tienen un atraso de unos meses, otras de años. El promedio es de 2 años, los atrasos de esas obras, el promedio más o menos. Por diferentes razones, pero la esperanza también, y lo que yo quiero aprovechar su espacio, Yamit, para decirle a la ciudadanía es que estamos trabajando para ponerlas en orden, activarlas, que la gente vea gente trabajando y vea resultados rápidos. Un tema que no le mencioné ayer, que es importante de las obras, son las obras de conservación de malla vial. Nosotros hemos hecho en estos primeros 7 meses y medio de gobierno intervención en 1.034.000 metros cuadrados de malla vial para tapar huecos. 1.034.000. ¿En las calles? Sí, señor. ¿Y en los andenes? En los andenes tenemos un proyecto de más de 1 millón también de metros cuadrados. 1.400.000 más o menos es lo que proyectamos de intervención. Ahí hemos empezado a intervenir ya bastante, pero Yamil, yo le cuento que para poder recuperar el espacio público en Bogotá, tanto malla vial como andenes, se requiere más de 11 billones de pesos.
Bogotá no tiene en este momento los recursos para financiar eso porque tenemos muchos proyectos al tiempo. La meta mía es ir creciendo los recursos que cada año se destinan a eso para que vayamos mejorando el espacio público. Y usted ha visto, señor alcalde, y se lo digo con todo respeto porque sé pues que usted no es culpable de eso, que los andenes de Bogotá parecen bombardeados. No, tenemos muchas zonas además que ni siquiera tienen andenes, Yamit. Hay zonas en varias localidades de Bogotá que no tienen andenes. Hay zonas de Bogotá que nunca han sido pavimentadas, nunca. No es que tengan un hueco, es que nunca han sido pavimentadas. Entonces, es parte del esfuerzo que queremos hacer también es aumentar los recursos gradualmente para malla vial, combinar recursos del gobierno distrital con los recursos de los fondos de desarrollo local de las alcaldías locales para poder ir gradualmente interviniendo vías y andenes que nos permitan recuperar espacio público. ¿Y qué hacer con los andenes, señor alcalde? Responde, por favor, de manera muy puntual. Yamit, yo le cuento, como le decía antes de los comerciales, para poder recuperar todos los andenes o construirlos, que no hay en muchas zonas, necesitamos un presupuesto que hoy Bogotá no tiene. Sí. Entonces toca priorizar, ir avanzando gradualmente, y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un esfuerzo que estamos haciendo en varias obras de Bogotá es cambiar el tipo de andén que se hacía. Donde se puede, no hacer el andén con, digamos, con adoquines que se levantan y que se afectan muy fácilmente, sino hacerlo en concreto estampado. Entonces usted coge ese concreto, como cualquier ciudad seria del mundo. Exactamente. Entonces eso lo estamos haciendo, vale un poco más, pero dura mucho más. Entonces eso nos permitirá gradualmente que Bogotá pueda ya no tener que estar arreglando tantos andenes, sino haciendo andenes y mejorando andenes. Porque esos andenes que usted proyecta duran. Los otros están desperotados al año. Otro que hicimos así también es las vías de Transmilenio en el eje ambiental, que las entregamos la semana pasada, 1 kilómetro de vías para Transmilenio, lo hicimos en concreto estampado en el eje ambiental, ahí en la Jiménez. Eso era adoquín para los buses y se levantaba a los pocos meses de haberlo hecho. Un desastre. Entonces ya lo hicimos en concreto, estampado, y eso ya no tiene el problema que tenía antes el adoquín. Ahora, señor alcalde, mire, ya voy a tratar un tema bien complicado para usted. Bogotá parece una ciudad con toque de queda femenino después de las 9 de la noche. La ciudad vive una situación absoluta, y se lo digo con todo respeto, de inseguridad. Yamit, yo sabía, y usted me lo preguntó cuando vinimos acá, que la seguridad iba a ser tal vez el reto más complejo que íbamos a enfrentar, más que las obras, inclusive. Y nos hemos puesto en la tarea de cambiar eso. Eso no se logra, Yamit, de la noche a la mañana. Y yo reconozco que tenemos un problema de seguridad grave. Sí. Eso es lo primero que hay que hacer, reconocer el problema, y lo hemos hecho. Y hemos tomado medidas para cambiarlo, y eso va a ir produciendo resultados cada vez más. Le menciono algunas cosas. Aumentamos el presupuesto en seguridad en 65% comparado con el gobierno anterior. ¿Para invertirlo en qué? Para invertirlo en muchas cosas. En mejorar las capacidades de la policía, tanto en personal como en equipos, vehículos, tecnología. Vamos a aprovecharlo para tecnología en términos de cámaras, de equipos de comunicación. Vamos a fortalecer el C4 de Bogotá, por ejemplo. Vamos a trabajar con la comunidad muchísimo. Nosotros queremos conformar redes de apoyo efectivas que nos ayuden a poder copar los espacios. Vamos a fortalecer las herramientas de gestores que tiene Bogotá, gestores de seguridad que trabajan con la policía, con alcaldías locales, con comunidad. Entonces vamos a trabajar una cosa que me han dado, digamos, mucho palo por decirlo, pero yo creo que es importante. Vamos a mejorar la iluminación en muchos sitios de Bogotá. Fundamental. Eso no es lo único, ni va a ser la fórmula única, pero es parte de la solución porque nos ayuda a mejorar muchos entornos. Tenemos que recoger basuras, por ejemplo, trabajar en recoger basuras porque hay una problemática de basuras en Bogotá compleja que nos ha afectado en estos meses que vienen atrás. Eso lo estamos corrigiendo y vamos a fortalecer muchas cosas. Por ejemplo, las comisarías de familia que atienden situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Tenemos que trabajar en fortalecerlas y vamos a pasar de 51 equipos de comisaría de familia a 67. Entonces, esos son parte de esfuerzos que vamos a hacer para atender esa pandemia que yo le mencionaba hace un rato, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar que estamos viviendo. El reto de la violencia contra la mujer también es un reto grande que tenemos. A la fecha han sido, digamos, ya catalogados por la Fiscalía 9 feminicidios en Bogotá este año. Si bien hay una reducción frente al año pasado, que llevamos en la misma fecha 14, es algo que es inadmisible y tenemos que trabajar para que varias cosas. Uno, cualquier mujer que se sienta en riesgo pueda llegar a pedir un apoyo, una atención, una protección y la reciba y se le garantice su seguridad.
que reduzcamos también los riesgos que tienen, que rompamos esquemas y en cierta forma imaginarios machistas que tenemos en nuestra ciudad. Y ahí le quiero mencionar una cosa. Bogotá tiene una cosa que usted mencionó muchas veces en entrevistas con la alcaldesa Claudia López y que yo he reconocido, es el sistema distrital de cuidado. Eso es muy importante, lo estamos manteniendo y fortaleciendo. Pero queremos volverlo no solamente como una herramienta de prestación de servicios y de apoyo a las mujeres para apoyar esa carga que traen desequilibrada en el hogar, sino además queremos convertirlo en una herramienta de transformación de nuestra sociedad, que en la casa, en el hogar, haya redistribución de tareas. Es decir, el hombre no debe ayudar en la casa, es su responsabilidad compartir las tareas del hogar con la mujer y eso hace parte de lo que queremos hacer para romper imaginarios machistas que existen en nuestra sociedad. Entonces, todas son herramientas que nos van a llevar también a cambiar esa dinámica que hay de machismo que genera muchísima violencia contra la mujer en Bogotá. Claro, señor alcalde, con la policía de Bogotá hablábamos hace unas horas sobre ese problema, el de la violencia intrafamiliar, que es la peor que hay en la ciudad. Pues Yamil, mire, en los delitos que este año nos han aumentado, hay dos. Extorsión nos ha aumentado, estamos trabajando para reducirla con el Gaula Policía, Gaula Ejército, con la Fiscalía. Junio y julio ya tiene una tendencia distinta a los primeros 6 meses del año. Estaba creciendo mucho hasta mayo. Desde junio empezó a caer, esperamos mantener esa tendencia. Y la otra es violencia intrafamiliar y lesiones personales. Esos dos temas nos están afectando muchísimo. Estamos trabajando, las comisarías de familia que le menciono hacen parte del esfuerzo para cambiar esa dinámica, que haya mayor capacidad de equipos comisariales en Bogotá. Y estamos trabajando para que las decisiones que toma un comisario de familia tengan una reacción más rápida e inmediata de protección, eventualmente el 70% más o menos de estos casos son mujeres. Entonces, que llegue más rápidamente la atención, que podamos ofrecerles más rápidamente las casas refugio, que son sitios donde pueden ir las mujeres, ser protegidas, les garantiza que puedan ir con su núcleo familiar, pueden durar varios meses allí, a ser acompañadas y trabajar en que puedan lograr, por ejemplo, a veces para avanzar en la autonomía económica, que es la meta, para que no tengan dificultades muchas veces para irse de su casa por cuenta de no tener autonomía económica. Entonces, ahí estamos trabajando, pero esa es una pandemia que está viendo Colombia, debo decirlo, de la violencia intrafamiliar. Y en Bogotá estamos trabajando con ICBF también para enfrentar eso y lograr cambiar esa tendencia que tenemos de crecimiento de la violencia intrafamiliar. Y señor alcalde, es evidente que le falta mucho a la alcaldía de Bogotá tecnología. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda. Nosotros, digamos, en muchos frentes, además, Yamil, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a, como le decía, parte de la inversión que se va a hacer en seguridad y ese aumento de 65%, que en total va a ser 3.5 billones de pesos que vamos a invertir en seguridad. Parte de eso va a ir para tecnología. Uno, tenemos más de 20% de las cámaras de Bogotá que recibimos dañadas, que no funcionan. Tenemos que ponerlas a funcionar. No funcionan. 20% no funcionan. Entonces tenemos que ponerlas... ¿Por qué, alcalde? Por problemas de mantenimiento, porque se dañaron la conectividad eventualmente y no se restableció la conexión, por diferentes razones. Entonces tenemos la tarea inicial de poner todas en funcionamiento. Segundo, ir avanzando en nuevas cámaras. Vamos a recibir unas cámaras ahora, en este mes de agosto, que fueron contratadas al final de la administración pasada, que tienen reconocimiento de placas. Eso nos va a ayudar y queremos multiplicar esas cámaras, las que pueden reconocer una placa para que cuando ocurre un delito en Bogotá y se detecta cuál fue la moto que cometió el delito o que iban en esa moto los delincuentes o el vehículo, inmediatamente uno meta en el sistema la placa y el sistema le diga, esa moto salió por acá, cogió por acá, está por acá y salió por acá. Eso es fundamental, eso lo tiene Medellín. Bogotá va a tener un primer paso en agosto y lo vamos a ampliar en el próximo año. Ese primer paso es tecnología. Son cámaras con capacidad de reconocer placas, de detectar placas. Usted mete en el sistema la placa y la cámara le dice, el sistema, el software, le dice esa placa dónde está o por dónde ha pasado en las cámaras que tiene instaladas el distrito. Y el asunto, señor alcalde, con todo respeto, es que vean y actúen. Ah, claro, claro, y para eso necesitamos capacidades, y yo le menciono otro problema que encontramos. Yo, por ejemplo, estuve hace 2 semanas en Ciudad Bolívar con el coronel Gómez, que es el comandante del COSEC 2, y eso incluye Ciudad Bolívar. Y lo acompañé a él y a sus hombres durante toda la noche. Llegamos a Ciudad Bolívar a las 8 de la noche y estuvimos hasta las 6 de la mañana. Hicimos recorrido por todos los CAIs de Ciudad Bolívar. Estuvimos en todos los CAIs absolutamente hablando con los policías, viendo las problemáticas en el territorio, lo que viven, lo que sufren. Y una cosa que me encontré es que en la estación de policía de Ciudad Bolívar había 15 patrullas de policía de esas que le dicen panel, que son grandes, parqueadas, varadas. No funcionaban. Yo pregunté, ¿y esto qué? No, pues que no ha habido plata para
mantenimiento de parte de la Secretaría de Seguridad. Yo dije, ¿cómo es posible? Efectivamente, en el presupuesto que aprobaron el año pasado para este año, que recibimos nosotros, no había suficiente presupuesto para mantenimiento de patrullas, para mantenimiento de motos, por ejemplo. ¿En la ciudad o en Ciudad Bolívar? En la ciudad, en toda la ciudad. Entonces, ya nosotros estamos resolviendo eso, ya se firmó el contrato para avanzar en el mantenimiento de motos, tenemos un avance, yo creo que se están resolviendo el problema de mantenimiento de más de 50 motos a la semana, y eso nos está permitiendo entregarle otra vez capacidades a la policía para que tenga capacidad de reacción, que es lo que usted dice. Sin capacidad de reacción no se logra. Entonces, la policía necesita tecnología y necesita capacidad de reacción y equipos para poder reaccionar, y eso se lo estamos entregando. Y el año entrante, con el presupuesto que vamos a presentar en noviembre, buscaremos hacer una renovación, una reposición de muchos vehículos de la policía que también ya son obsoletos, que hay que cambiar, y no nos dejaron plata este año 2024 para cambiarlos. Eso ha sido parte también del problema que tenemos en Bogotá en seguridad. ¿Eso ya tiene presupuesto? Señor. El cambio de... No, eso será el año entrante. Está proyectado en el plan de inversiones del plan de desarrollo. Lo vamos a presentar al Consejo de Bogotá en noviembre y esperamos que sea aprobado para que el año entrante renovemos muchos vehículos que ya requieren de renovación porque ya están viejos. Ahora, señor alcalde, ¿qué es lo que pasa en Ciudad Bolívar? No, pues hay muchas cosas que están pasando, es complejo. Por ejemplo, hay presencia de lo que se llaman los tierreros, gente que busca en zonas de invasión habilitar suelo ilegalmente para engañar a familias y cobrarles 3, 4, 5 millones de pesos para darle un predio que no es legal. Y entonces ahí hay enfrentamiento entre bandas delincuenciales que se dedican a eso. Y hay invasiones. Se dedican a eso. Hay un tema obviamente de tráfico de drogas que está presente en toda la ciudad. En Ciudad Bolívar debo decir que se ha avanzado mucho en resolver problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con aquellos sitios que duran abiertos toda la noche, hasta las 8 de la mañana, porque se refugian en figuras jurídicas para poder evadir las restricciones que hay de horario. Ahí hay presencia muchas veces de droga en esos sitios. Entonces ahí se ha avanzado mucho, el coronel Gómez ha avanzado. Tuvimos una reducción de homicidios, pero en julio se nos creció un poco el homicidio de manera significativa. Estamos trabajando en agosto para bajarlo otra vez. Pero yo le digo, más del 40% del homicidio está concentrado en unas pocas localidades de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Santa Fe, en Bosa, en Kennedy, exactamente, particularmente en una zona, por ejemplo, del occidente de Suba. Entonces estamos trabajando y estamos haciendo un esfuerzo, además, Yamit, con la policía semanalmente, de revisar cada hecho, de revisar cuáles son los actores que están en el territorio generando violencia y haciendo operaciones precisamente dedicadas a eso. Esta semana, por ejemplo, Yamit, hicimos unas operaciones que permitieron recuperar esta semana 17 vehículos robados y 18 motos robadas. Entonces se capturaron 11 personas, es un esfuerzo grande. Se capturaron 6 y hubo 11 allanamientos, 6 personas capturadas dedicadas al hurto de vehículos. En seguridad yo les cito una cifra que es impactante. La policía este año en Bogotá ha capturado más de 19.000 personas. Pero lo sueltan al otro día. Eso no depende de la policía, obviamente, depende del delito, sí. Pero yo le digo, operativos que se han hecho visibles, como por ejemplo la operación que hicimos ¿recuerda los que se metieron a los comercios, a los restaurantes a principios de año? Esos están capturados con medida de aseguramiento, no están libres. Los que asesinaron al comerciante en Kennedy, el frigorífico, por ejemplo, los 4 que participaron en ese homicidio están presos, están con medida de aseguramiento. Los que asesinaron a una mujer joven en Barrios Unidos para robarle el celular, eso fue en el mes de abril más o menos, están presos, medida de aseguramiento. Los que asesinaron a un joven cerca de la estación Molinos en Transmilenio, por ejemplo, por robarle el celular también, están presos con medida de aseguramiento. Los cabecillas del Tren de Aragua y de Satanás que hemos capturado, sicarios, varios de ellos, presos con medida de aseguramiento. Entonces, estamos trabajando, Yamit, le digo, francamente, bien con la Fiscalía, con la Policía. Antes no ocurría. Hemos producido resultados, pero somos conscientes que necesitamos producir muchos más, porque la gente me manda videos todos los días diciéndome, ocurrió este hecho de violencia en Bogotá, ocurrió este hurto. Usted decía que Bogotá ya era segura. No, yo no he dicho que Bogotá ya es segura. Bogotá está trabajando para hacerlo y es lo que nos vamos a dedicar estos 3 años y medio que nos quedan. Agilizar las obras, poner orden y recuperar la seguridad de Bogotá. Eso no se logra de la noche a la mañana. No se va a acabar, desafortunadamente, el hurto, el homicidio en Bogotá
en pocos meses, no se va a acabar, pero sí estamos trabajando para reducirlo y tenga la garantía que no vamos a descansar. Y la policía está comprometida y yo agradezco profundamente lo que hace la policía, el sacrificio que hacen los policías, sus familias en Bogotá, es extraordinario, tenemos que reconocerlo. A la policía hay que exigirle, pero hay que respetarla y reconocerle también la labor que hace. Y en Bogotá estamos trabajando para recuperar esa coordinación, ese trabajo conjunto que nos va a permitir producir muchos más resultados. Pues mire, señor alcalde, fue muy grato tenerlo estos 2 días en nuestro estudio. Quisiera que no fuera tan ocasional y que fuera mucho más frecuente su presencia aquí para informar a todos los bogotanos sobre su gestión al frente del alcalde. Muchas gracias a usted, Yamil. Un saludo a todos los televidentes y estoy listo a volver cuando usted me diga. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Doctor Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, muy amable. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Muchísimas gracias. Sigan aquí, en CM. Director de la policía pone en duda atentado contra Palacio de Justicia. General William Salamanca dice que explosivos no son de magnitud y que la maqueta también origina dudas. Reactivan bombardeos contra ELN. Arrancan diálogos para declarar a Nariño región de paz. Iris Marín, nueva defensora del pueblo, dice que su prioridad será la lucha contra la violencia de género. JEP llama a declarar a 73 exmiembros de las FARC. Duque Harry y su esposa Meghan visitan colegios públicos en Bogotá. Mañana van a Cali. En riesgo tratamientos contra cáncer por baja cobertura de medicina nuclear. IDEAM baja a débil el impacto futuro del fenómeno de la niña. Falsos funcionarios están hurtando viviendas. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Las autoridades entregaron los detalles del material explosivo y de la maqueta del Palacio de Justicia encontrados en lo que sería un presunto plan para atentar contra dicha sede judicial. Los explosivos no son de gran magnitud. El director de la policía, general William Salamanca, anunció que el pasado martes al sur de Bogotá se allanaron 2 viviendas. En una de ellas se encontró lo que sería el material para la elaboración de un artefacto explosivo junto a lo que sería un modelo en escala del Palacio de Justicia. Se encontraron una maqueta, 8 kilos de amonal, sustancia compuesta por potasio, azufre y urea, 68 cartuchos, 2 proveedores de fusil y un chaleco arnés. En la otra vivienda allanada encontraron al presunto propietario del material incautado, quien habría sido asesinado el día anterior. Esta persona, alias Alarcón, registraba antecedentes por tráfico local de estupefacientes en la zona de Ciudad Bolívar en Bogotá. Para el director, el hallazgo de los explosivos y la maqueta genera más dudas que respuestas. La información que me dan los técnicos de antiexplosivos es que es una sustancia que su poder no es un poder de alta repercusión. Y lo de la maqueta, pues también yo tengo mis preguntas, si corresponde o no al Palacio de Justicia, pero en principio nosotros no podemos subvalorar nada. El director agregó que toda la información ha sido entregada a la Fiscalía General, quien deberá esclarecer lo sucedido y determinar si la amenaza al Palacio de Justicia es verdadera o no. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, advirtió que hay alta preocupación por el supuesto plan detectado para atentar contra el Palacio de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se reunió esta mañana con el subdirector de la Policía Nacional, el general Nicolás Zapata, y también con el director de la DIPRO, el coronel Juan Pablo Cubides, tras conocer que en 2 allanamientos se encontraron artefactos explosivos y una maqueta que sería del Palacio de Justicia, lo que podría ser la presunta planeación de un atentado contra las instalaciones del Palacio. El magistrado dijo que se acordó un plan estratégico de reforzamiento de la seguridad. Es necesario que se adopten medidas de seguridad que refuercen el Palacio de Justicia para evitar de que se vaya a perpetrar un atentado terrorista. El magistrado señaló que el Palacio se reforzó con 45 unidades de policía y que la seguridad se extenderá a las instalaciones de la calle 72. Las medidas de seguridad que sean necesarias tanto para el Palacio de Justicia como para el Palacio de la calle 72, donde están las salas de instrucción y de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones están a cargo de la Dirección Especializada de la Fiscalía contra las Organizaciones Criminales, que ya están analizando los explosivos y la maqueta que encontraron en unos allanamientos al sur de Bogotá. Lo que buscan es determinar quiénes podrían estar detrás de la presunta planeación de ataques contra las instituciones, en este caso el Palacio de Justicia. La justicia seguirá operando. Esa fue la reacción al presunto atentado por parte de magistrados del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura. Ante la información de un posible atentado en contra del Poder Judicial, el presidente del Consejo de Estado indicó que no se detendrán en sus funciones. No, mire, nosotros seguimos trabajando común y corriente. La justicia sigue sin detenerse por estas circunstancias. O sea, esto no va a detener la actividad judicial, ni mucho menos ni la actividad en el Palacio de Justicia. Nosotros seguimos trabajando común y corriente y confiamos que las autoridades y la policía ya han reforzado la seguridad en el Palacio y aquí mismo donde estamos nosotros. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura manifestó que las autoridades les dieron a conocer un posible plan para atentar en contra de ellos. Sabemos lo que encontraron, unas maquetas con unos explosivos, y están investigando si es que esto se iba a concretar en un atentado contra el Palacio. ¿Y el origen? Están avanzando en las investigaciones, y cuando tengan los detalles seguramente que los darán a conocer. Asimismo dijo que ya están adoptando medidas de seguridad. La policía y todos nosotros ya estamos reforzando la seguridad del Palacio. Sabemos que hay un refuerzo de 45 hombres perimetrales. Desde el día de ayer se está reforzando la seguridad del Palacio y esperamos que esto no pase a mayores. ¿También hay una forma en la que viene usted trabajando en el edificio? No, tenemos esta alerta y sabemos que tenemos que tomar las medidas del caso, pero seguimos trabajando desde el Palacio de Justicia. Los pronunciamientos fueron hechos en el marco del encuentro anual de lo contencioso administrativo que se realizó en Villavicencio. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pidió no descuidar este tipo de alertas que amenazan la administración de justicia. Hoy, con la realización del 6º Precongreso de Derecho Procesal en la ciudad de Yopal, en Casanare, y la asistencia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la cual alertó sobre un posible atentado contra el Palacio de Justicia por el hallazgo de algunos planos y unos posibles puntos de ataque. Lo más importante es una alerta que no se debe descuidar. Esto sucedió igual cuando la toma del Palacio de Justicia. Estaban alertados todos los órganos de seguridad, estaban alertados todos los entes, se sabía que tenían los planos del Palacio de Justicia y se hizo caso omiso. Así que el Ministerio de Justicia lo único que puede decir es que está ya coordinando con todas las autoridades judiciales y sobre esos elementos tiene todo el respaldo, la jurisdicción por parte del Ministerio de Justicia, y hay que tomar en serio cualquier clase de alerta que se presente en estos casos. La ministra de Justicia indicó que lo más importante es una alerta que no debe descuidarse, porque esto mismo sucedió cuando la toma del Palacio de Justicia, donde estaban alertados todos los entes de seguridad. Y por su parte, la Presidencia de la República ordenó reforzar la seguridad de varias sedes judiciales. A través de un comunicado, la presidencia informó que el jefe de Estado conoció de los hallazgos en un consejo de seguridad realizado en la noche de este jueves, por lo que el presidente ordenó implementar medidas inmediatas. Desde el primer momento en que se conoció la situación, el gobierno, en colaboración estrecha con la Policía Nacional y el Ejército, ha reforzado la seguridad en el Palacio de Justicia en Bogotá. Asimismo, el presidente ordenó que las medidas de seguridad se extendieran a otras regiones del país. Entre las acciones emprendidas se incluyen la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, la disposición de equipos antiexplosivos, la utilización de drones para monitoreo continuo y la intervención de unidades especializadas en seguridad. El presidente Petro participó este viernes en el encuentro de juristas en Villavicencio, donde en su intervención evitó referirse del presunto ataque en contra del Palacio de Justicia. Blindar el Palacio de Justicia, el Congreso y la Presidencia de la República ordenó el ministro de Defensa, Iván Velázquez. El comandante del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardoso, ordenó el envío de tropas de la Brigada 13 al centro de la capital para adelantar operaciones preventivas y de control ante un posible atentado en el Palacio de Justicia. Militares que fueron distribuidos en diferentes puntos del centro de la capital.
Nosotros permanentemente hacemos dispositivos en Bogotá, eso no es extraño, pero miraremos y evaluaremos de acuerdo a la reunión que se haga de coordinación de seguridad con las autoridades lo que requieran para reforzar esos dispositivos. Drones, cámaras ocultas y francotiradores en función de la seguridad de magistrados. La quinta división es la que está en todo el corazón de Colombia, de allí depende la Brigada 13, que tiene la responsabilidad sobre Cundinamarca, Bogotá especialmente. La viceministra de Defensa, Daniela Gómez, reveló que del atentado ya se tenía conocimiento desde el martes 13 de agosto. Esta fue la orden del gobierno ante la amenaza de atentado. Ya se desplegaron todas las capacidades, tanto del Ejército Nacional de la 13ª Brigada, así como de la Policía Nacional, de la MEVOC, se tienen fuerzas especiales, se tiene toda una línea investigativa para dar justamente con los responsables y poder determinar con certeza cuál era el objetivo de los delincuentes. Perros antiexplosivos y equipos de la Dijín fueron trasladados a la Presidencia y al Palacio de Justicia. Y la Procuraduría constituyó un equipo especial para investigar el presunto plan para atentar contra el Palacio de Justicia. La agencia especial además apoyará a la Fiscalía en las investigaciones que abrió luego del hallazgo de artefactos explosivos y de una maqueta que correspondería al Palacio de Justicia. El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, ordenó reactivar los bombardeos contra el ELN. Las operaciones se planean en el departamento de Chocó, donde hay paro armado. Ante la suspensión del cese el fuego con el Ejército de Liberación Nacional y por un paro armado en el departamento de Chocó, que ya completa 6 días, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, dio la orden de reactivar los bombardeos contra esta guerrilla. Hay bombardeos con bombas beta, hay también ametrallamientos o hay con cohetes, son diferentes niveles de operación que se hacen o se adelantan dependiendo de el nivel de la amenaza, igualmente dependiendo también de las condiciones del terreno, así que eso es una operación que se tiene que planear muy bien para evitar cualquier daño colateral. Esas operaciones se adelantarán en la medida que las condiciones de las operaciones se den y obviamente exista el suficiente análisis jurídico operacional para que no haya ninguna afectación a la población civil. Confirmó que ha habido muertes en Chocó por el paro armado del ELN. Exigió respeto por los derechos humanos. Fue una menor que se encontraba en un alto nivel de desnutrición, que desafortunadamente no pudo sobrevivir a la situación que tiene esa familia. Y lo otro es el transporte de una madre que estaba a punto de dar a luz, pero que no estaba en el sector del mal llamado paro armado. Entonces, pero eso no significa que nos desconectemos de la situación. Seguimos trabajando con la gobernadora, con los alcaldes del medio, alto y bajo San Juan. Al departamento de Chocó fueron enviados 5.000 integrantes de la fuerza pública para hacerle frente a la crítica situación. Y toda la cúpula militar se trasladó al departamento del Cauca, donde se llevaron a cabo operaciones de estabilización y un consejo de seguridad para atender el deterioro del orden público en Caloto, Miranda, Corinto y Suárez, entre otros municipios. Comandantes de todas las Fuerzas Armadas visitaron el departamento del Cauca ante una escalada violenta en esta región del país. A la fecha, en el marco de la operación, se han recuperado 50 menores de edad de las filas de los grupos armados organizados. Se han obtenido 77 integrantes de las estructuras sometidos a la justicia. Asimismo, se han causado 15 bajas en desarrollo de operaciones militares contra las estructuras y también pues se ha hecho un avance en la protección a la población civil. Se ha evitado una cantidad importante de atentados terroristas mediante la incautación de explosivos. Un nuevo decreto se firmó por parte del gobierno donde se permite a más integrantes de la fuerza pública destruir maquinaria amarilla que es usada para minería ilegal. Esas más de 29.000 hectáreas de coca que están sembradas entre Argelia, El Tambo, López de Micay y también Balboa son la razón de ser de estos grupos armados organizados, son la razón de ser del reclutamiento de menores y de los homicidios que suceden en la región. Al Cauca también fueron enviados más militares, esto con el fin de retomar el control en regiones donde las disidencias FARC, especialmente del Estado Mayor Central, han expandido sus acciones ilegales.
El gobierno del presidente Petro formalizó el diálogo con el grupo Comuneros del Sur y le dio la orden a las fuerzas militares de no adelantar operaciones en busca de objetivos de valor estratégico. Nariño será declarado región de paz. Era el paso que faltaba para formalizar el diálogo con este grupo que se separó del ELN. Lo que se empieza es a formalizar a este grupo como un componente muy importante en la paz que se está construyendo allá en Nariño. Por eso la orden a las fuerzas militares de resguardar la región e impedir la llegada de otros grupos ilegales. Primero, que se suspenden esos objetivos de alto valor ahí en este territorio, y segundo, que las fuerzas militares deben hacer un despliegue fundamentalmente para defender estos procesos de paz, y a quienes participan, bien sea como fuerzas guerrilleras o también desde luego la gente que participa en las economías ilegales que han caracterizado, digamos, estos territorios donde la minería ilegal, los cultivos de coca, digamos, hacen que sea una economía que junta a mucha gente en estos territorios. Nariño será una región de paz. Queremos que se extienda hasta el Putumayo, que se extienda a ser considerado frontera de paz con Ecuador, que ojalá le gane a la pelea a quienes desde el Cauca quieren expandir la guerra y puedan ser absorbidos por el compromiso de paz que se está tejiendo en Nariño. También se levantará la orden de captura para el jefe de este grupo, quien está pedido en extradición. Cuando se sienta que este proceso avanza, como está avanzando a galope, digamos, se puedan extender la suspensión de orden de captura incluso para las personas que pertenecen a este grupo y que hoy están pedidas en extradición. Las dos partes se comprometieron a iniciar a finales de mes el desminado humanitario y buscar a los desaparecidos, así como desescalar el conflicto en Nariño. Y el ahora llamado Grupo Comuneros del Sur anunció que está dispuesto a dejar las armas para convertirse en un movimiento social y político legal como resultado de un diálogo de paz con el gobierno. Una vez oficializado el carácter que tendrá el Grupo Comuneros del Sur, estos respondieron sobre su futuro. ¿Qué aspiramos? Aspiramos que este proceso nos lleve a ser un movimiento social y político legal. En este proceso están dispuestos a la entrega de armas. Cuando nosotros nos comprometimos en la instancia a trabajar en el eje 3, tiene que ver con la dejación de armas. Desde nuestros primeros comunicados que han sido públicos, hemos mencionado de que el Frente Comuneros del Sur está dispuesto a dejar las armas. ¿Quién se va a encargar de ese proceso cuando ya las condiciones de los demás ejes estén avanzadas? Pues se encarga el eje 2 y hay un grupo particular que le hemos llamado abandonamiento de las armas o abandonamiento de las herramientas que generan muerte. Entonces en ese grupo estaríamos ya definiendo el cómo. Pero la decisión política del frente ya está tomada. Explicaron sus razones para separarse del comando central del ELN. El gobierno de Petro marcó a la militancia del Frente Comuneros del Sur. Segundo, una situación interna que tuvo el Frente Comuneros del Sur con nuestro referente político, que es el comandante Gabriel. Tercero, que es casi lo que hemos tomado como el eje de todo lo que consideramos nosotros la paz territorial, es el llamamiento y el clamor de las comunidades en Nariño de que ya están hartas de la guerra. Así avanza este proceso que parece convertirse en la punta de lanza de la paz total. Y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, celebró la declaratoria de su región como zona de paz y dijo que su departamento será un ejemplo de diálogo sociopolítico para todo el país. Para el gobernador de Nariño, el anuncio del gobierno es un respaldo a los factores sociales de su departamento a favor de la paz. Es un respaldo a la movilización de los actores sociales en Nariño en favor de la paz. Significa que en Nariño se eligió como se eligió a nivel nacional la paz, y esto es resultado de ese trabajo que venimos desarrollando en conjunto con el presidente de la República. El gobernador habló de la transición del Grupo Comuneros de ser guerrilla a un movimiento político y social. Esa confianza se revalide es en el desescalamiento del conflicto, como evidentemente se está mostrando resultados, pero también en la transformación territorial. Para el departamento de Nariño, creo que hemos puesto en la conversa nacional una idea de construcción de paz que es de ir dialogando e ir implementando, pero a la vez ir negociando en confianza.
Desde Nariño celebran el avance del proceso y los alivios humanitarios que traerá en los próximos días. En el Tolima hubo un nuevo atentado con un dron cargado con explosivos. Un policía quedó herido. En zona rural del municipio de Anzoátegui, en el norte del Tolima, se presentó el atentado terrorista mediante explosivos lanzados desde un dron. En este momento en Tolima hace presencia el EMC. Estos delincuentes han estado usando armas no convencionales que además tienen muy poca precisión. Un policía herido por esquirlas, 3 explosiones simultáneas que provocaron graves daños materiales a la estación de policía. Las autoridades anunciaron refuerzo policial ante la situación que se presenta en el Tolima, una presunta expansión de las disidencias del Estado Mayor Central. Los presidentes del Senado y la Cámara, Efraín Cepeda y Jaime Raúl Salamanca, pidieron reforzar las medidas de seguridad en el Congreso de la República. La alerta por un plan para atentar contra el Palacio de Justicia se extendió al Congreso de la República, que pidió reforzar las medidas de seguridad. Les pedimos a las autoridades avanzar en la investigación precisamente de estos hechos que sí preocupan. Por supuesto, preocupa la seguridad acá en Bogotá, en las instalaciones del Congreso, en las instalaciones de las Cortes, como también nos preocupa la seguridad en territorio. El presidente de la Cámara de Representantes pidió que la policía adopte las medidas correspondientes. Y el llamado al gobierno nacional es a reforzar las labores de inteligencia y buscar evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de nuestro país. El presidente del Senado instó al jefe de protección del Congreso a adoptar de forma urgente las acciones necesarias en las instalaciones del Legislativo. El Tribunal Administrativo de Medellín cuestionó la labor de la Fiscalía y de la Policía en los procesos judiciales. Iris Marín Ortiz. La abogada constitucionalista y defensora de derechos humanos Iris Marín fue elegida con una amplia mayoría como nueva defensora del pueblo, logrando 170 votos de la oposición, partidos de gobierno y sectores de centro, superando los 10 votos de Yomario Ortegón y los 6 de Dora Lucia Arias. Marín será la primera mujer en ocupar el cargo en el Ministerio Público desde su creación en 1992. Hoy, a través de la Cámara de Representantes, me han elegido con la votación grande, amplia, representada en todas las bancadas, que expresan diferentes movimientos políticos, formas de ver el país, territorios, religiones, etnias. La defensora electa dijo que su gestión se basará en la atención de los casos de violencia contra la mujer. Es una de las crisis de derechos humanos más graves del país. A veces no lo entendemos como una crisis de derechos humanos, pero por supuesto porque es una crisis de igualdad entre hombres y mujeres, y ese va a ser una prioridad. Eso va a querer decir no solo que se va a fortalecer la Defensoría Delegada de Mujer y Género, sino que todos los temas de mujeres van a ser transversales. Marín se venía desempeñando como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, cargo al que renunció tras su postulación. La nueva defensora del pueblo llegará a reemplazar a Carlos Camargo. Y veíamos cómo fue elegida por la Cámara de Representantes la abogada Iris Marín como nueva defensora del pueblo. En otros hechos, veamos que la Jurisdicción Especial para la Paz citó a 73 desmovilizados de las FARC para que declaren en un proceso por graves crímenes cometidos cuando eran miembros de esa guerrilla. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz citó a declarar a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, al senador Carlos Antonio Lozada, a Joaquín Gómez y a otros 71 jefes de las FARC por masacres, desplazamientos forzados y otros delitos no amnistiables cometidos por esa extinta guerrilla. La diligencia, que se enmarca dentro del macrocaso 10 que lleva la JEP, se llevará a cabo entre el mes de octubre hasta enero del próximo año. Entre los hechos que ellos tendrán que narrar está el atentado contra el Club El Nogal, por el cual Londoño deberá responder por cadena de mando. Además, también serán escuchados quienes integraron el Bloque Oriental, Bloque Sur y Comando Conjunto Central de las FARC. El Tribunal Administrativo de Medellín cuestionó la labor de la Fiscalía y de la Policía en los procesos judiciales.
Desde Envigado, el presidente del Tribunal Superior de Medellín, Óscar Bustamante, respondió a la indignación que ha despertado la libertad de varias personas que fueron capturadas por varios delitos, entre ellos de tipo sexual en distintas regiones del país. La tarea o la responsabilidad de la Fiscalía y los miembros de investigación ha sido realizada con muy poca eficiencia y eso hace que el resultado al final es absolución. Y explicó la razón de las controversiales decisiones de los jueces y le hizo un llamado de atención a la policía y la fiscalía. Es más un problema de formación y de capacitación estructural que genera estos problemas, tanto de la policía de vigilancia como de la policía judicial y en parte también de la fiscalía. Eso está generando muchos problemas que al final se concluye que pues no están cumpliendo con su deber. Y propuso al gobierno una reestructuración integral de la Fiscalía. Para mí es más importante la reestructuración integral de la Fiscalía. Se ven fiscales sin asistentes, con una inmensa cantidad de trabajo y no pueden con ello. Las declaraciones se dieron en la institución universitaria de Envigado durante un encuentro de magistrados y estudiantes. En su segundo día en Colombia, los duques de Sussex, Meghan y Harry, visitaron un colegio en el barrio Las Cruces, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, visitaron el colegio distrital La Giralda, al sur de la ciudad, donde compartieron con los estudiantes y conocieron de primera mano la destacada metodología de este colegio, catalogado como uno de los mejores en el país. Asimismo, participaron en varias actividades donde los estudiantes aprenden a gestionar sus emociones, resolver conflictos y fortalecer su salud mental, esto alineado en la misión de la Fundación Archwell, creada por los duques de Sussex. En la agenda, los duques estuvieron acompañados por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, en donde en una segunda parada visitaron la Dirección de Veteranos y de Rehabilitación Inclusiva, entidad que hace parte del Ministerio de Defensa Nacional. En este lugar, acompañados del ministro de la Defensa, entre otros altos funcionarios, los duques tuvieron la oportunidad de conocer a los deportistas destacados, las instalaciones como el gimnasio cardiovascular y los centros deportivos donde se preparan los veteranos del ejército para participar en los Juegos Invictus en Canadá, que son organizados por el príncipe Harry. La agenda de los duques de Sussex se extenderá este sábado en la ciudad de Cartagena, donde visitarán el municipio de San Basilio de Palenque, y el día domingo participarán de las actividades del festival musical Petronio Álvarez en la ciudad de Cali. En el Consejo de Estado han generado debate algunas decisiones de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular. La sección tercera del Consejo de Estado admitió para estudio una tutela de la Procuraduría contra la sección segunda de esa corporación, que tumbó 11 decisiones disciplinarias contra servidores públicos de elección popular. La decisión, que tumbó los 11 fallos, se respaldó en la supuesta falta de competencia de la Procuraduría para imponer dichas sanciones, citando la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Burrego versus Colombia. El magistrado de la sección tercera, Martín Bermúdez, que aceptó la tutela de la Procuraduría, reprocha la postura de sus colegas de la sección segunda, al advertir que sobre ese debate la Corte Constitucional ya había zanjado la discusión y había dado potestad a la Procuraduría para sancionar a elegidos popularmente. La Asociación Nacional de Medicina Nuclear alertó por el riesgo que están corriendo los tratamientos contra el cáncer debido a la baja cobertura de la medicina nuclear. En Colombia, la medicina nuclear, con la que se puede diagnosticar y tratar cáncer, tiene solo un 60% de cobertura, que para la Asociación Nacional encargada de esa rama es insuficiente. No tenemos como una unidad especial de energía nuclear que nos dé todos los permisos. Nos toca ir a la DIAN, nos toca ir al Servicio Geológico Colombiano, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Salud, para que finalmente tengamos permiso para los medicamentos. Y en las instalaciones ahora tenemos una crisis, tenemos 2 servicios de medicina nuclear que están a punto de abrir y no tenemos las visitas, y tenemos 2 fábricas de radiofármacos que están en Barranquilla y en Cali, que también tienen unas licencias muy demoradas. Las unidades de atención se concentran en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Les toca viajar hacia las ciudades y eso nos preocupa mucho, porque los pacientes se tienen que desplazar largas distancias y nuestros tratamientos casi siempre son 3 o 4, y eso implica que tienen que venir 3 o 4 veces con diferencia de 6 semanas. Es muy largo.
La probabilidad de que se presente el fenómeno de la niña de manera intensa bajó al 66%, según el IDEAM. La probabilidad de que el fenómeno de la niña se presente durante el segundo semestre de este año en el país bajó del 70 al 66%. Tendremos condiciones de la niña, es decir, impactos y cambios en la atmósfera que nos van a causar aumentos de las precipitaciones, pero muy probablemente no vayamos a considerarlo como un fenómeno completo como tal. Por ahora tendremos 4 trimestres móviles y se están debilitando esas intensidades. Arrancamos con unos pronósticos de la niña de intensidad entre débil y moderada, y ya en este momento esos umbrales están muy cerca de la categoría débil, entonces esperamos una niña débil si se llega a presentar en el último trimestre de este año. En las regiones Caribe, Andina y Pacífica se concentraría el evento climático. Las autoridades alertaron por el aumento en el hurto de viviendas por parte de delincuentes en Bogotá que se hacen pasar por funcionarios de empresas de servicios públicos para ingresar a los hogares. Esta nueva modalidad de robo que los delincuentes están utilizando, especialmente dirigida a las amas de casa, se convirtió en un tormento para las autoridades, pues los ladrones falsifican prendas de trabajadores de reconocidas empresas y alegan mantenimientos rutinarios para ingresar a los predios y lograr su cometido. En este video enviado por redes sociales, el secretario de Seguridad de Bogotá envía la alerta a la ciudadanía. Seguir reduciendo este delito en la ciudad requiere de una alianza entre ustedes y las instituciones, Policía, Secretaría de Seguridad, con el fin de identificar oportunamente a los delincuentes, capturarlos y judicializar. Recuerde que en caso de recibir alguna visita de cualquier empresa de servicio público que no haya sido programada, puede llamar a la línea 123 para garantizar la identidad de los trabajadores. En Bogotá, agentes de tránsito impusieron 3 multas a una motociclista que sumadas llegaban a los 55 millones de pesos. La mujer alega que le realizaron 7 pruebas de alcoholemia sin que diera positivo. Más de 55.800.000 pesos debe Gina Paola en este momento al distrito por 3 multas de tránsito que le impusieron la madrugada del pasado 10 de agosto en un puesto de control sobre la carrera 30. La mujer denuncia que le hicieron 7 pruebas de alcoholemia, pero que nunca le mencionaron el resultado. Y que le hizo 7 pruebas de alcoholemia y que aún así ninguna le dio positiva. Por un comparendo donde dice que me niego a hacer una prueba de alcoholemia, tengo otro comparendo por placa y un comparendo por modificación en sistema de escape. Desde el Consejo de Bogotá alertan que el distrito está apuntando a un mayor recaudo al proyectado en multas de tránsito. A hoy se han recaudado 190.000 millones. El 80% de esa meta, pero pretenden superar la meta a 337.000 millones, o sea 100.000 millones de pesos más a costilla de los conductores. El distrito ya tiene conocimiento de este caso y adelanta las investigaciones. 15 locales comerciales afectados y una persona herida dejó un voraz incendio registrado en la tradicional calle 19 con Quinta en Ibagué. La conflagración, cuyas causas aún están por establecer, acabó totalmente con 2 almacenes de muebles y un taller para la fabricación de artículos de madera. Por 3 horas continuas trabajaron articuladamente el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil y la empresa de acueducto para extinguir las llamas. La Organización de Estados Americanos exigió publicar las actas electorales al gobierno de Nicolás Maduro. Una pelea en el Parlamento de Turquía dejó varios heridos. Aquí están las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Por consenso, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que urge al Consejo Nacional Electoral Venezolano publicar las actas de la elección presidencial desglosadas por mesa de votación. Esto para darle fin a la crisis postelectoral que enfrenta el país caribeño. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió a referirse a la crítica situación que atraviesa el país venezolano tras el fraude electoral con el que el chavismo busca aferrarse al poder. El mandatario expresó que el país caribeño tiene un régimen muy desagradable, pero no cree que sea una dictadura. Lo que debía ser una sesión especial en la Gran Asamblea Nacional de Turquía se convirtió en un escenario de caos y violencia entre los miembros del Parlamento. La pelea, que involucró a varios legisladores, dejó heridos y obligó a suspender abruptamente la sesión. El incidente ocurrió durante una reunión convocada en honor al diputado Can Atalay, conocido por su postura crítica hacia el gobierno.
No hubo acuerdo entre el gobierno y los transportadores sobre el reajuste en el precio del diésel. Con nosotros no hay acuerdo y que quede claro eso para todo el sector transporte en todas sus modalidades y para el pueblo colombiano. Sin acuerdo terminaron meses de diálogo entre gobierno y transportadores sobre el valor del diésel. Las siguientes fueron las razones del Ministerio de Hacienda a los líderes gremiales. Pues la economía, el país está desfinanciado, el hueco fiscal que tiene el FEPEP está haciendo mella en los ingresos del Estado, de Ecopetrol, y como tal entonces que ellos tenían que subirlo. Fue lo que no quiso el ministro prácticamente reformular, porque ese había sido el compromiso con el presidente. Nosotros presentábamos una fórmula, el gobierno presentaba una fórmula y de esas dos sacábamos la mejor, pero el gobierno no reformuló. Para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, el valor del diésel debería aumentar 6.000 pesos. Sin embargo, es una decisión que está en manos del Gobierno Nacional. El director de la Comisión de Energía y Gas, Antonio Jiménez, anunció una nueva subasta de energía para cubrir el déficit de 2025 y 2026. Este viernes se publicó la resolución para comentarios de lo que será la subasta de energía que garantizará el abastecimiento eléctrico en el país. El objetivo de esta subasta es cubrir los faltantes de energía en 2025 y 2026, principalmente declarados por la Unidad de Planeación Minero-Energética. Normalmente las subastas se convocan para garantizar energía del mediano a largo plazo, pero el déficit que se proyecta para el país obliga a tomar medidas inmediatas. Es una subasta secuencial, es decir, primero se llena la energía que estamos buscando en el primer periodo, que es 25-26, y así sucesivamente hasta llegar al final del periodo. Estamos en proceso de estructurar una subasta también de expansión para los años posteriores a esta subasta de reconfiguración. El funcionario manifestó que se mejoran las condiciones para atraer más inversión. Las subastas de reconfiguración son las que habilitan a las empresas a vender excedentes de energía. Tiene unas características adicionales que quisimos incorporar en esta subasta para dar una mayor señal de inversión y desarrollo de los proyectos que están en ejecución, que a la final van a repetir, van a producir una mayor oferta en el sistema y seguramente unos mejores precios. La Comisión de Regulación de Energía y Gas también estudia una subasta de cargo por confiabilidad. La procuradora Margarita Cabello se sumó a las voces que advierten por el riesgo de un desabastecimiento de gas en el país. En el foro energético ANDEC Energía Confiable, la procuradora conminó al gobierno a autorizar exploraciones de gas. El gas se necesita y estamos a un año de quedarnos sin gas y lo vamos a importar teniendo cómo poderlo sacar en nuestro país. Tenemos que insistir en que es necesario autorizar la exploración y la explotación de hidrocarburos transitoriamente mientras podemos hacer el paso adecuado a las energías limpias. Pidió al gobierno mirar a la CREC como un mecanismo técnico que requiere comisionados en propiedad. En el evento sobre energía confiable, el gobierno anunció que se dan los primeros acercamientos para renegociación de contratos de 2 generadoras con empresas distribuidoras de energía. Tras varios meses de caídas, las ventas de vivienda comienzan a despegar. Esto según un informe de la constructora Bolívar, una de las compañías más grandes de ese sector. Tras un año de cifras negativas en materia de ventas de vivienda, en el sector inmobiliario vuelve el optimismo. En junio empezamos a ver ya cifras positivas, la tendencia de disminución de ventas cambió, empezamos a ver crecimientos. Nosotros proyectamos desde 100 cuadras que para el cierre del año el incremento va a ser de un 16% respecto a las ventas del año anterior. Mientras en 2022 se vendieron alrededor de 230.000 casas y apartamentos, en el 2023 esa cifra cayó a 100.000. En el primer semestre de este año a 50.000 y se espera un repunte. En efecto, estamos hablando de un despegue del sector. Nosotros, como le digo, el año pasado vimos unas ventas que nos superaban las 130.000 unidades en total en el año. Este año vamos a estar un poquito por encima de ese valor y seguramente para el 2025 vamos a ver un repunte grande ya, otra vez en cifras, ojalá de los 200.000 unidades vendidas en el año. Las tasas de interés para créditos hipotecarios que a inicios del 2023 marcaban niveles del 20% han bajado ya al 10%, lo que reaviva las esperanzas.
ANATO y Cotelco, los principales gremios del turismo, le pidieron al gobierno medidas concretas para reactivar el sector tras casi 2 años de cifras negativas. Según Cotelco, el 62% de la población colombiana se abstiene de viajar por falta de plata. El PIB de alojamiento y servicios turísticos lleva casi 2 años con cifras negativas. Por eso los gremios del turismo urgen medidas concretas de reactivación. 8.5 millones de colombianos, ese porcentaje que sale a viajar por el país, pues obviamente todavía nos faltan 750.000 personas comparado con el 2019 que no están haciendo turismo por Colombia. ¿Se están perdiendo empleos en el sector del turismo? Nosotros, el sector en general, el sector turístico en general venía generando aproximadamente 1.2 millones de empleos en el sector turístico como tal, y aproximadamente estamos en unos 700.000 personas en este momento en el sector turístico. Agencias de viajes, transporte y alojamiento reportan cifras negativas. La DIAN anunció la normalización de su plataforma tecnológica para presentar la declaración de renta. Desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se mantendrá un seguimiento a las plataformas tecnológicas que vienen presentando dificultades desde el pasado lunes para la declaración de renta. La situación obligó a la activación de un plan de contingencia, el cual concluyó este viernes en la medida que se fue recuperando el sistema. Según explicó la entidad, los contribuyentes con obligaciones tributarias cuyo plazo estaban definidos entre el 12 y el 16 de agosto podrán presentar sus declaraciones y realizar el pago hasta el 20 de agosto sin ningún tipo de sanción ni intereses. Los demás contribuyentes con fechas de vencimiento posteriores al 16 de agosto deberán presentar sus declaraciones de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario tributario. Hasta el momento se cumple con las metas establecidas, donde ya más de 860.000 contribuyentes han presentado su declaración, lo que representa un recaudo de 512.000 millones de pesos. Este fin de semana se realizarán jornadas de acompañamiento en 40 puntos a nivel nacional para quienes estén obligados y que puedan hacer el proceso de declaración. Las importaciones cayeron 7,1% en junio, según informó el DANE. Las compras externas sumaron 4.660 millones de dólares. Las importaciones de manufacturas cayeron 8,2% y las relacionadas con el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas disminuyeron más del 10%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,07% a 1.361 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió, con una valorización de 5,44% a 9.500 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 4,47% a 10.680 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Suramericana, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,44% a 23.040 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo martes, será de 4.021 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.900 pesos y la venden entre 1.950 pesos. Un euro cuesta 4.413 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 44 centavos. El azúcar se transó en 18 con 10 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76 con 60 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79 con 60 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.085 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.